Muchas gracias por la invitación a todos. Bueno, mi trabajo o la tesis que nosotros realizamos se tituló Tratamiento de la onicomicosis con láser Q-switch Nd:YAG de 1064 nanómetros. Como sabemos, la onicomicosis es una infección fúngica del aparato unguial, la cual está causada por dermatofitos, principalmente el agente Centricophyton rubrum en un 85% de los casos. La edad promedio de afección en nuestra población va de 30 a 60 años, siendo más incidente en hombres que en mujeres. La prevalencia global va de 10 al 30% o un poco más en nuestra población. Hay que tener en cuenta que existen varios factores relacionados con la aparición de la onicomicosis, como es autoinoculación, la presencia de tiña previa, uso de baños comunitarios, algunas actividades laborales como son soldados, obreros y deportistas, susceptibilidad genética, edad avanzada y algunas otras comorbilidades. Hay que tener en cuenta que la clínica o los datos que nos orientan a nosotros a hacer la presencia de la onicomicosis va desde cambio de coloración, engrosamiento de la uña, cambio de textura, y actualmente existe una clasificación clínica, que es la que podemos observar aquí. Ahorita nos vamos a centrar lo que es en la onicomicosis subunguial distal y distrófica total. Ya desde algunos meses atrás, en el 2011, se creó esto que se llama Índice de Severidad de la Onicomicosis, también conocido como OSI. Esta es un cálculo o es una clasificación que podemos nosotros asignarle clínicamente a nuestros pacientes para valorar la severidad. Este se utiliza haciendo un cálculo matemático del porcentaje del área afectada por la proximidad a la matriz. Y utilizando estas tablas se les asigna un número. Aparte, si nuestro paciente cuenta con dermatofitoma, como podemos ver en la imagen, presencia de estrías longitudinales, hiperkeratosis subunguial más de 2 milímetros, se agregan 10 puntos al cálculo anterior y con eso nosotros podemos obtener un puntaje para asignarlo como afección leve, moderada o severa. Sabemos que el tratamiento de la onicomicosis se ha basado en antifúngicos orales y tópicos, también absorción química o quirúrgica o combinación de estas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cura va del 25 al 50%, con recurrencias en un 10 hasta un 53%. Se ha visto que de elección los tratamientos son terbinafina, itraconazol y fluconazol. Sin embargo, hay que tener en cuenta los efectos secundarios de utilizar un tratamiento sistémico, al igual que en aquellos pacientes que tienen otras comorbilidades, la polifarmacia de estos mismos. Por lo tanto, nuestra justificación fue explorar nuevas opciones terapéuticas que pudieran tener mayor efectividad con menos efectos adversos. Se ha visto, hay algunos estudios publicados en donde el láser Nd:YAG de 1064 nanómetros mostró la capacidad de destruir elementos fúngicos minimizando el daño a tejidos circundantes. Sin embargo, en general hay pocos estudios, ninguno de ellos en México, donde se ha visto que la curación con estos estudios va del 57 hasta el 95%. Por lo tanto, nosotros decidimos determinar en pacientes con onicomicosis el porcentaje de cura aplicando un láser Q-switch Nd:YAG de 1064 nanómetros en una sola ocasión, con seguimiento a los pacientes en 3 y 6 meses de tratamiento. También, aparte, describir efectos secundarios tras la aplicación del láser, ya que no se han descrito hasta el momento. Nosotros hicimos un estudio abierto, descriptivo, cuasi experimental, prospectivo y longitudinal en pacientes del servicio de nuestro hospital. Utilizamos dentro de los métodos de laboratorio el examen directo en las muestras de uñas con hidróxido de potasio y iodo negro de clorazol, aparte de realizar el circultivo. Dentro de los criterios de inclusión, incluimos pacientes que fueran mayores de 18 años, que tuvieron afección de la uña, de la primera uña, de cualquiera de los pies, corroborada con examen directo, y que aceptaran someterse a nuestro estudio. Dentro de los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que estuvieron con antifúngicos sistémicos o tópicos, uso de isotretinoína, láser previo aplicado en uñas, uso de vasodilatadores orales o condiciones que modificaron la coloración de la uña, al igual que otras patologías diferentes a la onicomicosis. Criterios de eliminación, aquellos pacientes que por algún otro motivo tuvieron que haber tenido que usar antimicóticos o que no acudieran a sus revisiones. El tamaño de la muestra por limitaciones en nuestros recursos fueron 37 pacientes con onicomicosis subunguial distal y 30 con distrófica total. De inicio, se seleccionaron a los pacientes, firmaron el consentimiento informado. Posteriormente se tomaron fotografías tanto clínicas como dermoscópicas
y después se aplicó lo que fue el láser en 2 fases, uno horizontal y otro vertical en las uñas afectadas. La frecuencia que utilizamos fue de 11.8 joules por centímetro cuadrado, un spot de 2.5, una duración de pulso de 9 nanosegundos, reportando posteriormente efectos secundarios, y los revaloramos a los 3 días o los 6 meses con nueva toma de examen directo y fotografías. También nosotros planteamos valorar la respuesta clínica aplicando el OSI a los 3 y a los 6 meses de seguimiento para ver si había mejoría, si estaban sin cambios o existía deterioro de los pacientes. También nosotros creamos una fórmula o una variable que llamamos eficacia clínica, el cual representaba el porcentaje de modificación del OSI y que se calculó mediante esta fórmula. También posteriormente nosotros decidimos declarar curación completa a aquellos pacientes que tuvieran menos del 10% de afección unguial y examen directo negativo. Realizamos una subclasificación de los pacientes de onicomicosis subunguial distal en 3 rubros: subunguial distal pura, distal y lateral y con presencia de estrías. Dentro de los resultados que nosotros obtuvimos de los pacientes que al inicio se ingresaron, de 37 con onicomicosis subunguial distal y 30 con distrófica total, a los 6 meses permanecieron 20 y 18 respectivamente. El tiempo de evolución de la onicomicosis promedio fue de 8 años y en nuestro estudio hubo mayor cantidad de pacientes del género femenino. La edad promedio de nuestros pacientes fue 51 años. De estos 67 pacientes hay que tener en cuenta que la mayoría no consumía medicamentos, sin embargo en un porcentaje sí lo hacían y de forma como polifarmacia. Como reportaba en la literatura, de los pacientes que se ingresaron, el 24% tenían cultivo positivo, de estos el más incidente, el 18% tricofitón rubro. Hicimos gráficas de caja donde nosotros aquí podemos observar cómo hubo disminución del OSI de forma paulatina a los 3 y a los 6 meses de seguimiento. Este representa mejoría clínica en los pacientes. También hicimos gráfica de dispersión donde vemos que todos los pacientes que estaban por debajo de la diagonal eran aquellos que presentaban mejoría clínica. Como nosotros hicimos división del tipo de onicomicosis en subunguial distal y lateral, los que estaban dentro de la clasificación de subunguial distal tenían mejoría de 35% a los 3 meses y de 52% a los 6 meses. Este 35 y 52% lo graficamos para ver la eficacia clínica, en donde podemos ver que representan estos porcentajes. En un inicio, los pacientes a los 3 meses la eficacia clínica era menor de 25% de lo que predominaba, y al finalizar del estudio podemos ver que se incrementó el porcentaje de eficacia clínica. En los pacientes con onicomicosis distrófica total hubo una mejoría del 57% y 61% al finalizar el estudio, con muy poca diferencia, y estos 57 y 61%, en la siguiente gráfica vemos que igual al inicio el porcentaje de mejoría mayor era menos de 25% y al finalizar el estudio se incrementaron en eficacias clínicas mayores. También, como hicimos la correlación con el tipo de onicomicosis subunguial distal, vimos que la onicomicosis distal pura era la que presentaba mejor respuesta al tratamiento. Sin embargo, a pesar de la mejoría clínica que presentaron nuestros pacientes, los exámenes directos permanecieron positivos en un 95% de los casos y solamente se negativizaron en 5%. Por lo tanto, nosotros observamos que 3 pacientes presentaron los criterios clínicos y dermoscópicos y también de laboratorio para considerarlos curados. Aquí podemos ver fotoclínica de nuestros pacientes. En un paciente con onicomicosis subunguial distal vemos cómo hubo mejoría, igual aquí con mejoría clínica. Otro paciente con onicomicosis subunguial distal y lateral, vemos la afección inicial y cómo paulatinamente fue mejorando, al igual que las imágenes dermoscópicas. Paciente con onicomicosis distrófica total, igual vemos cómo al final del estudio mejoría clínica. Otro paciente con onicomicosis subunguial distal con presencia de dermatofitoma, vemos que desapareció. Algo que es importante que también vean el grosor al inicio y al final del estudio, cómo hubo disminución del grosor de la misma uña. Otro paciente con onicomicosis subunguial distal, vemos que tuvo empeoramiento a los 3 meses con presencia de dermatofitoma y al finalizar el estudio mejoría clínica. Recordemos que solamente fue una sola aplicación de láser y al inicio del estudio. Paciente con onicomicosis subunguial distal que presentó deterioro, aquí tenemos la presencia de estrías. Y un paciente con distrófica total que prácticamente no tuvo crecimiento de la uña a los 6 meses de seguimiento. Dentro de los efectos secundarios que nosotros encontramos fue presencias de línea de Boe en 40%, onicosquisis 34%, fisuras 12%, discromía y onicolisis 3%, y en cuanto al dolor al momento de la aplicación del láser, en general lo toleraron adecuadamente los pacientes.
En 9% de los casos solamente reportaron un dolor de moderado a severo. Aquí tenemos imágenes de los efectos secundarios. Aquí hubo una fisura y prácticamente la parte afectada de la uña se cayó. Aquí vemos a otro paciente. La presencia de las líneas de Bo, onicosquisis, onicolisis. Bueno, como discusión hay que tener en cuenta que la terapia sistémica representa mayor efectividad, sin embargo tenemos los efectos adversos de utilizarla. En general hay pocos trabajos con el uso de este láser y no hay un esquema establecido hasta el momento. Este es el primer estudio en México con la aplicación tanto de la clasificación OSI como de dermoscopía para poder evaluar con mayor precisión lo que es el índice de OSI. Al nosotros finalizar nuestro estudio encontramos, y de hecho se publicó este estudio por Carnegie y colaboradores en abril de 2013, en donde ellos tienen resultados similares a los de nosotros al finalizar el estudio. Ellos hicieron su estudio en exposición al calor de estas cepas y posteriormente irradiaron también colonias. También aplicaron el láser en estos parámetros: fluencia de 16 joules por centímetro cuadrado, un pulso de 0.3 milisegundos, un spot de 5 y los valoraron en estas semanas. De este estudio, que se publicó al momento prácticamente de que nosotros terminamos el de nosotros, pudieron ver que para Trichophyton rubrum, que sabemos que es el agente más común, se requería de 50 grados centígrados durante 5 minutos de calor continuo para poder reducir el crecimiento del hongo, y para obtener el efecto fungicida se requería de 50 grados centígrados durante 15 minutos. Cuando ellos irradiaron las colonias con este láser, pudieron ver que no hubo reducción del crecimiento y que la aplicación al momento de dar esta terapia solamente tenía 40 grados centígrados de elevación de la temperatura. De los pacientes que ellos incluyeron, que fueron 14, como en nuestro estudio, 50% presentaban mejoría clínica, pero no cura micológica. Como conclusión, bueno, en nuestro estudio hubo mejoría clínica en 55% de los pacientes, con una eficacia clínica de alrededor del 30% y una cura del 5%. Hay que tener en cuenta que el crecimiento de la uña es muy lenta y que eso puede condicionar que tengamos variaciones, que esta pudiera ser una terapia complementaria o en combinación con otras para obtener mayores tasas de curación. Sin embargo, se requieren de más estudios, una muestra más grande, seguimiento más tiempo y diferentes esquemas de aplicación para poder nosotros llegar a una conclusión más establecida. Gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, la doctora Claudia Alejandra Cuevas Smith nos va a presentar su trabajo, que trata sobre la susceptibilidad in vitro de cepas de cándida especies aisladas de onicomicosis. La doctora Cuevas Smith, ella es médica dermatóloga certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología, hizo sus estudios de dermatología en el Hospital General de México con un excelente desempeño durante sus años de residencia y su año de medicina interna también en esta institución. Ha participado en diversos congresos y publicaciones y tiene un excelente currículum dermatológico hasta el momento. Adelante, Claudia.